Hola amigos, en este video vamos a hablar un poco de las definiciones ya vistas de Visual Basic para aplicaciones y además vamos a empezar con el tema de las variables, cómo se nombran, de qué tipo son y vamos a ver algún repaso de cómo comenzar a grabar una macro o hacer una macro simple. Veamos qué son las variables. Ustedes las conocen ya en matemáticas. Es un elemento al cual le vamos a buscar un valor o agregar un valor para hacer algo con él. En matemáticas podríamos calcular determinadas ecuaciones usando variables. En computación las usamos de otra manera. Son lugares de almacenamiento, es decir, lugares donde la información se va a guardar para usarla luego. Entonces, volvamos a repetir qué vamos a hacer ahora. Un repaso de definiciones de Visual Basic, un repaso de creación de una macro, cómo definir variables, cómo especificar celdas, cómo entrar datos de usuario, cosas simples. Entonces, Visual Basic, la abreviatura es VBA, que significa Visual Basic para aplicaciones. Eso es lo que vamos a utilizar y debemos saber cómo utilizar los códigos que van a formar esas instrucciones. Vamos a tener lo que se llama un módulo, o lo que se llama un código, y lo que se llama un procedimiento, que son cosas distintas. El módulo es una hoja blanca, y puedo tener en un archivo Excel un montón de módulos, o sea, muchas hojas blancas con códigos. Ahí escribimos los códigos, donde se armará la macro. Todo eso queda guardado en el archivo Excel, así como lo estamos trabajando acá. Y vamos a editarlos o crearlos dentro del editor de Visual Basic para aplicaciones. Un código es lo que está ahí adentro y que hace que el Visual Basic lea y haga algo. Son secuencias de instrucciones. Le estás diciendo, hace la asignación del valor de la celda activa, por ejemplo, a la variable C, o ponerle el valor 4 a la variable B, o otro código sería, sumame lo que tiene la variable B más lo que tiene la variable C y colócalo en la variable A. Entonces, si juntamos todo esto, podemos crear un procedimiento. Un conjunto de códigos es un procedimiento. Y acá en este procedimiento le estamos diciendo, mostrame la variable A con un cuadro de mensajes, message box. Entonces, un procedimiento es esto, que está a la izquierda, son una serie de instrucciones que en Visual Basic se llaman SUB, S-U-P, SUB. Con sub iniciamos una macro y ¿cómo le decimos que terminó el programita? Con end sub. Esto está todo adentro del módulo y podemos tener muchos de estos en un módulo y podemos tener varios módulos en un archivo Excel. Entonces, ¿cuál sería la sintaxis de un procedimiento? Es lo que tienen acá escrito. Lo importante es lo que está en negrita. El sub, el nombre de la macro, con los paréntesis de apertura y cierre, y termina con end sub. Y adentro van esas instrucciones en formato de código. Pero siempre acuérdense, en el nombre, una vez que pusieron un nombre, tiene que ir apertura, paréntesis, cierre, paréntesis. En algunos casos le diremos que tiene que usar ciertos argumentos de esa macro. Entonces habrá que cargarle ahí algún dato, alguna variable que es la lista argumentos. Y vamos a ver que podemos modificar esto con algunas otras cosas. Pero por ahora quiero que sepan que esta es la sintaxis básica. Entran a armar el procedimiento con sub, el nombre de la macro, y termina con end sub. Y está el ejemplo de lo que estábamos haciendo. ¿Y qué son las variables entonces? Las variables son espacios de memoria para almacenar datos, un dato temporalmente. Ahí tengo un error, es un dato. Entonces, esa variable, por ejemplo, la B, almacena una pieza de información.
En la B le vamos a poner, por ejemplo, un 4. En la C, otra cajita, le vamos a poner un 5. Y si creo la variable A, que sea lo que tiene la variable B más lo que tiene la variable C, que en este caso le había asignado un 4 a B y un 5 a C, en A va a quedar guardado, si tiene ese código, va a quedar guardado el 9, hasta que yo cambie A o B. Ahora, se deben definir o determinar las variables, pero al comienzo uno puede empezar a hacerlo sin ningún tipo de orden, como hicimos el procedimiento este, donde no definimos qué era A ni qué era B. Entonces no tienen nombres claros ni qué tipo de variable. Pero acá en computación, los prácticos que hagan deberán definir qué variable usan y qué tipo de variable. Esto permitiría un mejor funcionamiento del procedimiento y para el que lee una mejor comprensión del código. ¿Cuál es la ventaja? Podríamos evitar error de asignación de datos. Es decir, que un dato se comporte de manera errónea porque no lo sabe el código de qué tipo de dato tiene que ir ahí porque no se lo aclaramos. Por eso hay que aclararlo con los tipos de variables que vamos a ver. Y bueno, y vamos a ver un ejemplo directamente para poder trabajar sobre un ejemplo. Acá tenemos Excel. Para poder trabajar, recuerden, tienen que tener a la vista las opciones de la cinta de desarrollador o programador. Y vamos a archivo, vamos a opciones, y en opciones en personalizar cinta de opciones, y chequeamos que esté desarrollador o programador de acuerdo a la versión de Excel que tengan. Le damos a aceptar y aparece desarrollador. Entonces, para realizar una macro había varias maneras. Por ejemplo, podríamos grabar una macro o acá abajo también está la opción de grabar. También podemos ir directamente a Visual Basic, que es lo que voy a hacer ahora. Directamente voy a Visual Basic o puedo pasar con Alt F11. Hago clic Alt F11, paso a Visual Basic. Bueno, en este caso yo ya tengo un módulo creado que es el módulo 1. El módulo 1, a su vez, tiene un código, un procedimiento que tiene varias líneas de código. Le he colocado una variable C a la cual le asigné el número 5, una variable B que le asigné un número 4, una variable a la cual le creé un código de suma de la variable B más la variable C, y por último le dije que me lo mostrara en un cuadro de mensaje a la variable A. Eh, Este cuadro de mensaje, fíjense, si yo lo hubiera escrito recientemente, ahí hago box y abro paréntesis, me avisa qué tiene que tener. El prompt es un aviso. ¿Qué querés ahí? Y después una serie de elementos que le pido que en el manual lo lean. En este caso, yo simplemente voy a poner la variable. Quiero mostrarme la variable A. Bien. Hay varias maneras de ver cómo funciona esto. Directamente acá en Excel podría pedirle que arranque con el cuadro de macros. Acá aparecerían todas las macros que estuvieran disponibles en este momento en esta computadora, abiertos, archivos abiertos. Ven, acá dice todos los libros, hay uno solo y hay una sola macro en ese. Si le pido ejecutar, se comienza a ejecutar. Y fíjense, ya lo hizo. Le asignó un número a B, un número a C, y lo sumó. Y dio 9. Veamos qué pasa si estoy en Visual Basic. Si estoy en Visual Basic, puedo chequear, y
conveniente que al principio de su programación lo haga. Es con este lugar donde dice depuración, yo puedo pedirle que vaya paso a paso mirando lo que hace. Además, yo puse que se vea la ventana, fíjense esta ventana, locales. Estas ventanas locales son las variables que van a aparecer. Entonces, si van a depuración y le digo que vaya paso a paso, acá aparece que la variable C no tiene nada, que la variable B no tiene nada, dice valor vacío, la variable A está vacío. Y me dice, yo te la armé con tipo variant y está vacía. O sea, lo armó Visual Basic, porque yo no le definí. Variant es la variable que más memoria ocupa y sirve para todo. O sea, no importa qué use yo, va a usar una variant que sirve para cualquier tipo de variable. Aprieto F8, pasa al siguiente lugar, y fíjense que ahora se dio cuenta que es un entero, integer. Dice, es variant, pero estás usando un entero, ¿sí? Porque es un 5. El valor de C ya está definido dentro del procedimiento. Paso con F8, ahora definió que 4 vale, que B vale 4, tiene un valor 4 y es entero. Y otro paso más con F8 y me dice, A vale 9, también es un entero. F8 nuevamente y me dice, acá te presento el resultado de A, que es B más C, es 9. Le doy OK y terminé el programa. Acá le pongo que se restablezca todo esto para poder volver a empezar. Entonces, acá tenemos una manera, entonces, de ver cómo funciona un procedimiento, digamos, sería el repaso de la primera etapa de, de esta clase de hoy. ¿Cómo vuelvo ahora a que eso suceda si estoy en Excel? Bueno, puedo ir acá donde hice macros, o sea, si yo hago Alt F8 también, Alt F8, ahí me aparecen las macros. Si yo le digo ejecutar, aparece el 9. ¿Por qué aparece siempre el 9? Y porque las variables tienen un número asignado. No hay nada que le haga cambiar. Ya vamos a ver de qué manera yo puedo pedir que al usuario haga introducciones de datos a pedido, digamos, del programa. Pero por ahora terminamos esta primera etapa acá. Quería que vean los comandos básicos y cómo entrar de vuelta, repasar cómo entrar a Visual Basic y comenzar a programar. Muy bien, terminamos esta etapa entonces acá.